Bueno, muchas gracias, chicos, gracias por compartirnos el tiempo para que podamos alabar al Señor, por haber dedicado tiempo, esfuerzo, ensayo, eh, y que podamos compartir la alegría de ser hijos de Dios. Paradójicamente, el tema que nos toca hoy va por otro lado, aunque no tan lejos, en realidad, de lo que estábamos hablando de la alegría del pueblo de Dios. Seguimos con la serie de las emociones, de nuestras emociones. Decimos que son nuestras porque es lo que nos toca vivir. ¿Te acordás que esta sería la cuarta parte de esta serie que estamos considerando? Tuvimos una parte introductoria, después hablamos algo del miedo, hablamos de la alegría. Hoy nos toca hablar de la tristeza, ¿sí? Te pongo un poco el tema por si recién te incorporás. Estábamos considerando a la luz de la palabra de Dios que la Biblia nos muestra que somos seres emocionales, ¿sí? Que somos seres que Dios nos creó de esa manera, ¿sí? Con emociones, justamente. Que no hay tal cosa como que la vida espiritual marcha por un lado y las emociones marchan por el otro. No hay tal cosa como eso. Somos seres emocionales. Las emociones las definíamos como movimientos internos que inducen a la acción corporal en muchas cosas. Decíamos que son movimientos psíquicos internos que se identifican a través de sentimientos, ¿sí? Decimos que las emociones justamente, decimos, Dios nos creó de esa manera. Jesús tuvo emociones, hoy vamos a ver algo también de eso. Pero sí veíamos que las emociones, si bien realmente son buenas, son necesarias, las necesitamos para la vida, Dios nos constituyó así, las emociones no son confiables, no son fiables. Porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y perverso, ¿quién lo va a conocer? ¿Sí? Entonces, es cierto que las emociones no las podemos reprimir, porque eso produce daño, pero tampoco le podemos dar rienda suelta a que hagan lo que quieran con nosotros porque necesariamente nos pueden hacer daño. ¿Sí? Vemos que cualquiera de las emociones, estamos haciendo un estudio muy, muy básico, ¿no? Estamos hablando de emociones súper básicas. Como decimos, si alguien empieza a estudiar el tema, lo empieza a mirar, va a encontrar distinto material, distintas escuelas, hay gente que lo estudia de una manera, otros de otra, hay algunos que hablan de clasificación de las emociones, algunos llegan hasta 21, 27, creo. Nosotros estamos haciéndolo bien elemental, básico. 3 emociones negativas, una positiva, o por lo menos hablemos de, más que negativo y positivo, hablemos de agradables y desagradables, ¿sí? 3 emociones desagradables, una agradable. Cuando hablamos de emoción agradable hablamos de la alegría, que hablamos de la reunión pasada. Desagradables hablamos de el enojo, el miedo y la tristeza. Después hay derivaciones, hay cosas mucho más elaboradas que no es el propósito. La idea es hacer algo bien abarcativo, ¿sí? Eso es un poco la idea. Entonces, respecto de eso, teníamos un texto básico con el cual enmarcábamos todo lo que charlábamos acerca de distintas emociones, ¿sí? Por nada estén ansiosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. En el capítulo 4, en el versículo 6, versículo 7 y el versículo 8, que vimos la primera vez y que lo vimos con un poquito más de detalle. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, piensa. Entonces, decíamos, no es bueno dar rienda suelta a las emociones, porque las emociones cuando se descontrolan
hacen daño, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y hacen daño y hacemos daño cuando nuestras emociones se descontrolan. Si el enojo se descontrola, se vuelve furia y hacemos desastre. Si la tristeza se descontrola, deriva en depresión y es algo que vamos a charlar un poquito hoy en la medida de lo posible. Cuando la alegría se descontrola, caemos en los excesos. Hasta la alegría se puede descontrolar y lo vimos también. La alegría se puede descontrolar porque podemos caer en los excesos. No solamente eso. Otra cosa que puede suceder también es que la alegría la usemos para tapar las cosas que verdaderamente son importantes en la vida. Y tratamos de buscar la alegría en sí misma y no reflexionamos en las cosas que son necesarias. También se puede descontrolar el miedo hasta volverse en pánico, en un temor que paraliza y que hace y que no permite absorber absolutamente nada. O sea, decimos, somos seres emocionales, las emociones son buenas, el miedo es bueno porque Dios nos hizo así para que podamos reaccionar ante situaciones que nos pueden generar un perjuicio o un dolor físico o algún daño. Dios nos hizo también con capacidad de enojarnos, ¿sí? Algo que vamos a ver después en detalle. Dios nos hizo con capacidad para entristecernos también, y es necesario a veces entristecerse, ahora lo vamos a charlar. Y también Dios nos hizo con la capacidad de alegrarnos y disfrutar cosas lindas en la vida. Bien, eso, hasta ahí está un poquito la parte introductoria, lo que comentamos un poquito recién. Vamos a ir al punto de la tristeza, que es el tema que nos ocupa hoy. Y para arrancar podemos decir una cosa así, que la tristeza no es solo un sentimiento, ¿sí? Es una respuesta biológica compleja que tiene el ser humano. Aparece cuando el cerebro evalúa que algo importante se ha perdido o algo importante está en riesgo de que se pierda. La sensación que tenemos previo a sentirnos tristes es sensación de pérdida. Sentimos que hemos perdido algo, o que estamos a punto de perderlo, o quizás estamos a punto de perderlo, pero ya lo damos por perdido. Y eso nos da una sensación de tristeza. Muchas veces esa tristeza surge de cuestiones que son absolutamente lógicas, normales, es la reacción que se espera que tengamos ante una situación desagradable. Por ejemplo, una pérdida afectiva. Sí, es el caso que por ahí más se nos viene a la mente, ¿no? Cuando hay el dolor de la separación, el duelo, la muerte de un ser querido. También surge ante el fracaso o frustración de metas que no se cumplen. Cuando recibimos rechazo y hay como alguna especie de, no sé, de círculo cerrado en algún ámbito en el cual no podemos entrar. Hay un ensayo muy lindo de C.S. Lewis sobre círculo cerrado, que es genial. Y a veces pasa eso, que nos sentimos desconectados, rechazados, y eso nos genera tristeza. Puede haber ante dolor emocional acumulado, también puede surgir momentos de tristeza. Ante el estrés prolongado es como que se agotan nuestras reservas psíquicas y es como que no damos más y nos surge también la situación de tristeza, de dolor, o ante también recuerdos dolorosos. Que esos recuerdos dolorosos a veces reactivan circuitos de duelo. Quizás hemos atravesado una situación de dolor, de angustia, las etapas del duelo, de lo cual no vamos a hablar, ¿sí? No vamos a hablar del duelo, que es un tema muy complejo, realmente muy difícil, por ahí se simplifica demasiado. Y no va a ir por ese lado lo que vamos a charlar hoy, sería como para profundizar mucho y entrar aparte en eso, pero quizás alguien pudo atravesar su duelo difícil, duro, molesto, pero necesario ante una situación de pérdida o ante un dolor o ante una angustia, y ha podido salir de esa situación, pero el recuerdo doloroso activa nuevamente circuitos que evocan esa situación y que generan también situaciones de tristeza. El tema del recuerdo a veces es complejo. Muchos conocen a Alejandro Dolina, ¿no? Tiene cosas interesantes para a veces considerar. Últimamente está cada vez peor, ya mucho no me gusta escucharlo, pero tiene muchas cosas de pensamiento interesantes. Naturalmente que no es del Señor.
pero como le sucede a la gran mayoría de las personas que no son del Señor, pero usan la cabeza, se dan cuenta y envidian y les duele no tener la fe que tenemos los hijos de Dios. Y él dice con respecto al tema de los recuerdos, dice, los recuerdos son siempre tristes. Siempre son tristes los recuerdos, porque si uno evoca una situación dolorosa o una situación fea, se pone triste por lo feo que vivió. Pero si uno evoca una situación alegre y linda, también se pone triste porque eso ya pasó. Y es cierto a veces que tenemos eso de que el recuerdo nos genera dolor, nos genera angustia, aún el recuerdo de algo lindo, porque eso ya pasó. Y una de las cuestiones que activa mucho la sensación de tristeza y que no solamente las activa, sino que además a veces hace que esa tristeza tienda a descontrolarse, es esa sensación de que lo mejor quedó en el pasado. De que ya no va a haber momentos lindos que vamos a poder vivir. O que quizás los momentos lindos sean una minucia comparado con lo que ya vivimos. Viste que la Biblia dice que nunca preguntes por qué los tiempos antiguos fueron mejores, ¿no? Algunos dicen todo tiempo pasado fue mejor. No necesariamente. Lo único que podemos decir es que todo tiempo pasado fue anterior. No más que eso. Pero sí, a veces pasa. Por ejemplo, fíjense los jugadores de fútbol. Claro, la carrera de jugador de fútbol es corta. O cualquier deportista, ¿no? Que dura 30, hasta los 35, 40 años. Después le queda la mitad de la vida por vivir. Pero ellos cuando se retiran pasan por profundas situaciones de depresión, porque claro, piensan que lo mejor quedó atrás. La gloria, los aplausos, las hinchadas que te ovacionaban, todo eso quedó atrás. ¿Y ahora qué pasa? Y claro, eso genera mucha incertidumbre, dolor, angustia y demás. Bien, esto en cuanto a la tristeza, hay 4 funciones por lo menos que hace que la tristeza sea una emoción positiva, que nos hace bien y que la necesitamos. Ahí abajo pusimos la cita, hay un biólogo molecular que se ha encargado un poco de estudiar cuestiones que están relacionadas con el cerebro y da una definición de la tristeza. Stanislaw Lambert, para que lo ubiquen, es un pelado que habla de neurociencia en distintos medios, capaz que lo oye. Le iba a poner la foto para que lo identifiquen porque probablemente sea más fácil de ubicar con la cara, pero bueno, no lo pusimos. Pero es interesante lo que dice este hombre porque dice que la tristeza es una emoción pacificadora que permite darte cuenta de que la vida no es siempre como vos querés. No es lo que esperamos, lo que deseamos, lo que pasa. Las cosas muchas veces no son como tienen que ser, sino son como son. Y eso lo tenemos que asumir. Y muchas veces la sensación de tristeza nos ayuda a comprender que eso es así. De que las cosas muchas veces no son como tienen que ser, sino son como son. Por supuesto que la tristeza sirve y ayuda mucho ante situaciones de angustia, de dolor, para justamente procesar las pérdidas y reorganizar la vida. Es lógico que cuando algo genera una situación de angustia, la tristeza nos da ese espacio para pensar, para reflexionar, para evaluar cómo vamos a continuar, para pedir ayuda también. Es imprescindible que la persona que atraviesa momentos de tristeza y de angustia y esas tristezas se vuelven profundas, muchas veces buscan ayuda, ¿sí? Ante un profesional a veces o ante una cuestión espiritual muchas veces. No siempre tiene que ver con cuestión espiritual, ahora vamos a comentar alguna cosita sobre eso. Sí sirve también para reducir actividad y conservar energía. Muchas veces la persona que ha vivido momentos tristes ha tenido un gasto energético muy grande y esos momentos de tristeza y de frenarse, si bien son dolorosos, son angustiantes, a nadie le gusta pasar y a nadie le gusta atravesar, sirven para quizás generar espacios de recuperación y también para reflexionar y reevaluar decisiones. Bien. Fíjense que hay algunos textos acá
que hablan de que Jesús mismo atravesó momentos de tristeza. Sí, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Exactamente no sabemos por qué lloró, si después lo iba a resucitar. Lloró por la muerte de su amigo, lloró por la incredulidad que había a su alrededor, lloró por el dolor que había a su alrededor. De verdad, pueden ser cualquiera de esas explicaciones, o pueden ser quizás alguna otra, no lo sé. Honestamente, no me pregunten, pero no lo sé. Puede haber sido cualquiera de esos motivos, pero la cuestión es que de alguna manera Jesús se conmovió en su espíritu y lloró. Lloró sobre Jerusalén. Claro, Lucas 19 cuenta que cuando estaba llegando sobre la ciudad, al verla lloró sobre ella porque sabía lo que se venía. Sabía que Jerusalén iba a ser totalmente destruida mucho tiempo después. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina que junta sus polluelos? Decía el Señor, ¿no? Jesús estuvo muy triste y muy angustiado justamente en Getsemaní, quizás es el evento que más nos llama la atención. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quédense, velen conmigo. Jesús experimentó la tristeza. Es por ese motivo que realmente no tiene ningún sentido cuando a veces decimos, no, el creyente no puede estar triste, no puede estar doloroso, no puede estar angustiado. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es la explicación? No necesariamente es algo malo la tristeza, igual que cualquier otra emoción. Vieron que a veces se dice, no, pero cuando pasa algo malo no tenemos que preguntar por qué, sino para qué. Pregunta, ¿de dónde salió eso? No tengo ni idea, pero no sé. Jesús mismo preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás la pregunta más misteriosa, o la expresión más misteriosa de todas las que dijo Jesús en toda su vida. Y ahí, colgado en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él mismo preguntó por qué. Claro que muchas veces la tristeza es necesaria. ¿Se acuerdan? Hay un texto en el libro de Eclesiastés que hemos mencionado también, y me gusta mencionarlo muchas veces, ¿no? Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, lo mencionamos en la reunión pasada cuando hablamos de la alegría, ¿no? Que el sabio Salomón dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa de banquete. ¿Se acuerdan de ese texto, no? Sí, porque en la casa de luto reflexionamos y pensamos verdaderamente las cosas que son importantes de la vida. No hay nadie que no se pregunte qué hace este tipo que está ahí, dónde está realmente. Porque nadie se puede creer que esté en el cajón. No está ahí. Para bien o para mal, no está ahí. Seguimos. ¿Qué pasa cuando la tristeza se descontrola? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como decíamos, la tristeza cuando se descontrola se torna en depresión. Acá hay que hacer una aclaración que es importante. Hay situaciones de depresión, en algunos cuantos casos, en que la depresión no tiene que ver con situaciones que exteriormente se hayan vivido, sino que tiene que ver, no vamos a hablar del tema, y justamente no soy un especialista sobre eso, pero sí hay que entender alguna cuestión. La depresión muchas veces puede ser por una cuestión química del organismo. Es decir, puede haber ciertos neurotransmisores que no están o que no están en los niveles que tienen que estar, y eso un profesional de la psiquiatría es capaz de evaluarlo y es capaz que con una pastillita se puede solucionar. Por supuesto que hay que tener cuidado, hay que ver en manos de quién caemos, podemos caer en manos de algún veterinario que nos haga daño, eso puede pasar, no hay que descartarlo, pero sí hay que ir a un profesional, porque no necesariamente quien concurre a un psiquiatra es porque le chifla el mono, no necesariamente, a veces al contrario, por no ir nos chifla. Entonces,
a veces puede ocurrir que la depresión tenga un origen interno, químico, y que un profesional lo puede tratar de una forma adecuada. A veces la depresión también puede tener que ver con una sintomatología propia de alguna enfermedad. Hay algunas enfermedades, ¿sí?, que también generan algún desorden. Por ejemplo, hay quienes han comprobado que el cáncer de páncreas en algunos casos provoca un desorden también químico que genera depresión. Y que eso es un síntoma de otro tipo de enfermedad. No necesariamente es una situación de angustia, de tristeza. Estamos hablando de situaciones propias de que el organismo genera y que dan lugar a depresión. Por lo tanto, siempre es bueno pedir ayuda y pedir ayuda a algún profesional en algún caso para evaluar si no se corresponde con alguna cuestión de esta. Pero en muchos casos no tiene que ver con una cuestión interna, endógena del organismo, no tiene que ver tampoco con una cuestión sintomática de alguna otra enfermedad, sino que realmente es lo que surge a cuento del descontrol de la emoción de la tristeza. Y sí, cuando la tristeza es demasiado intensa, dura demasiado tiempo, se mezclan con pensamientos negativos repetitivos, que ahora vamos a comentar algo. Lleva aislamiento, afecta al cuerpo, elimina la capacidad de disfrutar, genera desesperanza, bloquea el futuro. Empezamos a pensar que estamos hablando de depresión. Ahora bien, una de las cuestiones, y creo que es ahí donde tenemos que poner el foco, y que tenemos que ser lo suficientemente astutos y estar bien atentos en eso, es en el texto que acá hemos puesto de Marcos 7:21. Fíjense, ¿se acuerdan que el Señor Jesús estaba discutiendo, ¿no?, con los fariseos, con los religiosos, que le increpaban porque sus discípulos no seguían con el ritual, y porque era un ritual realmente, no era un mandamiento, era un ritual de lavarse las manos, ¿sí? Entonces, el Señor le tiene que explicar, le tiene que decir, le dice, estoy leyendo Marcos 7:14, nada de fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina. ¿Sí? Lo que sale es lo que contamina y no lo... Y bueno, y le tiene que explicar, tiene que tener esa discusión. Y ahí en el versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, el homicidio, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen, de dentro salen y contaminan. Ahora bien, un punto interesante es este. Cuando dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la expresión pensamientos, acá es diálogo interno. Esa es un poco la traducción que le podríamos dar si seguimos lo que dice originalmente esa expresión. Es un diálogo interno. Y cuando hablamos de malos pensamientos es cuando no solamente pensamos mal para hacer o nos imaginamos en una situación pecaminosa, sino cuando tenemos un diálogo con nosotros mismos en el cual nos estamos haciendo daño. Cuando estamos pensando mal de nosotros mismos, cuando estamos pensando con algo que no tiene solución, cuando nos damos manija, como solemos decir, cuando tenemos ese diálogo interno que nos hace daño. Esos son los malos pensamientos, es nuestro diálogo interno, nuestro diálogo interior. Cuando yo hablo conmigo mismo y me digo cosas que me hacen mal. Eso realmente es lo que va haciendo que la tristeza deje de ser algo positivo, como lo que veíamos al comienzo, y nos empieza a hacer realmente daño. Eso es digamos, es la génesis o la semilla del descontrol de la emoción de la tristeza. Es ese diálogo interno que nos hace daño. Y no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me pasó esto? Que estoy en una injusticia, que yo vivo esto y que nunca se me va a ir. Y entonces no solamente estás triste por una situación, sino además estás triste porque estás triste.
Y encima que tenés que renegar con una situación ya de por sí desagradable, que externamente te hizo daño, o que es algo que te genera un dolor real en el corazón, sino que además tenés que lidiar con el dolor y con tu propia tristeza. Frente a ese diálogo interno, es necesario, y acá ese texto no lo puse, lamentablemente, si alguien lo puede buscar en la Biblia o en el teléfono, mejor. Es necesario tener en cuenta lo que decía el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, en el versículo 5. Fíjate, acompáñame a leerlo. Podemos tomar desde el versículo 3. ¿Sí? Segunda Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ese es el gran punto. Ese es el gran punto. ¿Cómo vamos a procesar nuestro diálogo interno? Si lo vamos a procesar con malos pensamientos, que, de nuevo, incluyen, ¿sí?, pensamientos pecaminosos, pero no solamente responden a eso, sino que hay mucho más que eso. Vamos a responder con malos pensamientos. O nuestro diálogo interno será llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Esa es la madre de todas las batallas que tenemos. Es la madre de todas las batallas que tenemos que dar en el campo de nuestra vida. Por supuesto que es necesario hacerlo en oración, por supuesto que es necesario hacerlo en dependencia del Señor, por supuesto que es necesario hacerlo en el Espíritu, pero esa va a ser la madre de todas. ¿Cómo vamos a procesar nuestro diálogo interno? La tristeza va a estar, ¿sí? No tenemos que preguntarnos si alguna vez podemos llegar a estar tristes. Lo vamos a estar. Vamos a vivir la tristeza. El gran punto es si esa tristeza derivará en algo positivo, tal cual es el deseo de Dios, o si nos servirá para estancarnos. Y eso va a depender de cómo procesemos el diálogo interno, de qué lugar tenga el Espíritu Santo en ese diálogo interno. Si el lugar que ocupe es un lugar secundario, inferior, o si se quiere hasta ausente, porque podemos hacerlo si queremos, ese diálogo interno no será real. Por supuesto que el deseo de Dios es que esa tristeza produzca algo que finalmente nos haga bien. Mira, ¿qué dice? ¿Dónde está el control? ¿Me lo guardó en el bolsillo? ¿O me parece a mí? No, lo dejé acá. Ahí está. Ahora sí. Me lo monta. Bien. Afrontando la tristeza, hay tres cuestiones que podemos mencionar cuando tenemos que enfrentar la tristeza. Por supuesto que el punto principal es el tema este del diálogo interno, pero hay algunas cuestiones que tenemos que tener presentes y tenemos que prestarle atención. Uno, aceptemos la realidad, ¿sí? Fíjate que, de nuevo, en el libro de Eclesiastés, es un libro sensacional, no sé si se han dado cuenta que me gusta citarlo mucho. Pero fíjate lo que el sabio Salomón decía: lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. En capítulo 7, versículo 13, mirá la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Hay cosas que son así. Hay cosas que son así. Y las tendremos que aceptar, con angustia, con dolor, con lo que fuere, pero hay cuestiones que tenemos que aceptar la realidad. La aceptación es un proceso que no es sencillo, no es fácil. Y de nuevo, no vamos a hablar del duelo, pero quienes han estudiado el tema te lo pueden certificar, más que los que han estudiado el tema, los que lo han vivido y los que lo viven todos los días, ¿no? Pero justamente es un proceso difícil, pero a veces hay que entender que en la realidad hay cuestiones que hay que aceptarlas.
También en el capítulo 3 también de Eclesiastés. Dice, es un versículo genial, ¿no? Capítulo 3, versículo 14, dice, he entendido que todo lo que hace, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Pero Dios restaura. Dios restaura corazones, vidas. Dios restaura. Dios sana. Hemos cantado hoy, milagroso, abre camino. Aquí está sanando mi corazón. Sí, Dios lo hace. Por supuesto que a veces tenemos que aceptar la realidad. Pero también tenemos que enfocarnos en la verdad. Porque a veces, muchas veces, el diálogo interno deriva en pensamientos que no son reales. ¿Sí? No son reales. Por eso, volvemos al punto este. Las emociones no son fiables, son necesarias, son indispensables, pero no son buenas consejeras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? ¿Quién puede conocer el corazón? Acordate del texto que vimos la primera reunión. Tenés que pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, y hay que analizar si es verdadero. La persona cuando va entrando en ese diálogo interno negativo, muchas veces piensa cosas que no son verdaderas. Y es imprescindible que el filtro de lo verdadero tiene que estar siempre presente. El filtro de lo verdadero a la luz de la palabra de Dios, lo cual es un llamado imperioso y urgente a conocer la palabra de Dios para entender verdaderamente cuándo algo es verdadero y cuándo no. ¿Sí? Es imperioso y es urgente. Todo lo honesto, todo lo verdadero, en esto tenemos que pensar, el diálogo interno se puede filtrar cuando lo filtramos a la luz de lo que es verdadero. Y otra cuestión que es fundamental, es central, es mirar el futuro. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Poco tiempo antes de ir a la cruz, también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. ¿Se acuerdan que ahí el Señor puso el ejemplo de la mujer embarazada? Y la mujer embarazada, claro, cuando la mujer está embarazada y cuando viene el parto es dolorosísimo, es una angustia, y que lo diga cualquiera, y sobre todo en el parto de nuestro primer hijo, me acuerdo de lo que sufrió. Pobre, y hay algunas anécdotas que no las vamos a contar ahora, no nos vamos a entrar en detalle, pero claro, pero es un dolor que se olvida pronto, porque la alegría de que ha nacido el bebé en el mundo es indescriptible, no se puede contar, no se puede explicar con palabras. Entonces el dolor ese, y el dolor que fue terriblemente intenso, físicamente hablando, quedó olvidado. Ese es el ejemplo que el Señor da. Y sí, efectivamente, muchas veces hay que enfocarnos en el futuro. Fíjate, mira algunos textos más. Mira, tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que habían fallecido en el Señor, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Claro, hay un tipo de tristeza que a veces surge producto de la desesperanza, pero en el caso del Hijo de Dios, esa tristeza a causa de la desesperanza no es real, no es verdadera, porque justamente la esperanza que tenemos es diferente. La persona que ha tenido que vivir la desgracia de perder un ser querido tiene que saber, tiene que asumir que su ser querido, si murió en el Señor, no está en el pasado, está en el futuro. Y sí, claro, los años que nos tocan vivir acá en la tierra son durísimos vivirlos separados de ese ser querido. Indudablemente. Y a veces hay algunos zapatos en los cuales no me gustaría estar nunca. Pero sí, a sabiendas de que el ser querido que partió con el Señor en nuestra vida no está en el pasado. Tenemos la certeza de que está en, de que nos volveremos a ver y nos reencontraremos. Como decía el salmista, ¿no? Por la noche durará el lloro, a la mañana vendrá la alegría.
Milagroso, abres caminos, cantábamos hoy, ¿no? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Y aquí, dice Isaías, Dios dice a través del profeta Isaías, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. No la vas a conocer. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos. Claro, mirar al futuro es la forma más adecuada de afrontar la tristeza. Por supuesto que no quiere decir que la tristeza se va a ir, pero sí va a dejar de hacer daño. Sí va a dejar de arruinarnos la vida. Sí va a dejar de tender a descontrolarse y va a estar en el lugar que tiene que estar cumpliendo la función que tenga que cumplir. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Déjame terminar con una cuestión más, porque hay un tipo de tristeza muy específico del cual habla la palabra de Dios, que no solamente que es una tristeza positiva, sino que es una tristeza imperiosa y urgentemente necesaria para la vida espiritual. Mira, y es la tristeza según Dios. Y prestale atención y encale el diente este texto, porque es central, es crítica y es fundamental. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Exactamente, la tristeza fuera de los parámetros va a derivar en situaciones de angustia, de dolor y deriva en situaciones de separación completa, produce muerte. Pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y esto es algo que los que hemos recibido a Cristo alguna vez todos hemos tenido que experimentar. Y si no lo has vivido, no lo has experimentado, es hora de que te pongas la mano del Señor y el Espíritu Santo pedimos que esté obrando en este momento en tu corazón, porque es imprescindible y absolutamente necesario que ese proceso se tenga que vivir. La tristeza que es según Dios es aquella tristeza que nos hace dolernos y nos hace angustiarnos por el propio pecado de haber ofendido y de haber hecho las cosas en contra de lo que Dios quiere. Es por eso también que el salmista en el Salmo 51, estamos hablando de David, luego cometió un pecado terrible, terrible, una situación angustiante y pasó un tiempo muy largo hasta que Dios tuvo que usar un profeta para convencerlo de la realidad y Dios lo convence y cuando lo convence la angustia que él sufre es tremenda. Y justamente ante esa situación de angustia él escribe dos salmos que son maravillosos, el 32 y el 51, y en el 51 David dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Por qué? Porque justamente eso, es la tristeza según Dios la que produce arrepentimiento para salvación. Es la que me dice, me obliga a caer de rodillas delante de Dios diciendo, yo he pecado, yo te he ofendido, yo te he desagradado, yo me he puesto en contra tuya, yo he sido un enemigo, y eso genera un peso y un dolor y una angustia en el corazón que resulta absolutamente insoportable a no ser que existe ese verdadero arrepentimiento y en posteriori se pone la fe y la confianza en Cristo y eso da una liberación absoluta y completa. Por eso es una tristeza imperiosamente necesaria. Quien no ha experimentado eso, ore al Señor, piense en su vida de pecado, piense en lo que significa el pecado, piense en lo que el pecado produce en nuestra relación con Dios, que es una separación absoluta y completa. Piense en las consecuencias de ese pecado que dice, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y a partir de ahí, esa tristeza será una realidad, pero será una tristeza para salvación. Será una tristeza según Dios. Será una tristeza que hará llorar, dará angustia, dará dolor, pero como dice el Señor Jesús, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Quien es capaz de llorar por el propio pecado, ha dado el paso fundamental para recomponer su relación. Esa es la tristeza según Dios. Y cuando el pecado invade nuestra vida y nos hace daño, y nos carcome y nos corroe, y genera una corrupción insoportable, imposible de manejar, imposible de afrontar,
Ahí está. El Espíritu Santo obra, convence de pecado, de justicia, de juicio y transforma la vida. Arrepentimiento para con Dios y luego fe en el Señor Jesucristo producen salvación y una nueva vida y un nuevo camino. Imprescindible que esa situación de tristeza se pueda vivir. Imprescindible que si alguien no es del Señor, tenga que pasar y experimentar por esa situación. Y si alguien es del Señor y quizás a veces estamos por caminos descarriados fuera de lo que Dios quiere, muchas veces es necesario también pasar por ese proceso, que sin duda es doloroso, es angustiante, pero es imperiosamente necesario para restaurar nuestra relación con el Señor. Decimos, la tristeza es una realidad. Muchas veces hay que aceptar la realidad de que las cosas no son como queremos que sean, sino son como son. Muchas veces habrá que enfocar y poner la mirada en lo verdadero, pero también tenemos la necesidad de mirar al futuro. El libro de Apocalipsis, cuando ya está contando el plan de Dios para la humanidad y cuando está cerrando ya prácticamente la historia del mundo tal como lo conocemos, y ya estamos cerca de entrar en la situación de la eternidad, Dios le dice a Juan, y le dice que escriba, Apocalipsis 21:4, le dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Porque Dios hace efectivamente todas las cosas nuevas. Esa es la esperanza que tenemos, de que la tristeza tiene un límite en el tiempo. La tristeza no es dura por la eternidad, tiene un límite en el tiempo. Y ese límite está dado por los años que nos toquen vivir, por los años que nos toque estar en la tierra, antes que el Señor nos lleve, o antes que el Señor nos arrebate, lo que fuera, lo que surja, lo que sea. La tristeza tiene. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Amén. ¿Podamos? Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por este momento, porque nos has permitido, Señor, abrir tu palabra y ser confrontados por ella. Señor, queremos agradecerte por cómo nos has hecho, cómo nos has formado, por cuál ha sido tu plan para con nosotros. Y pedirte que nos ayudes y que siempre podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que ese diálogo interno que todos tenemos, Señor, pueda estar dirigido, guiado, controlado por la obra de tu Espíritu. Señor, lo ponemos en tus manos porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Clamamos, Señor, para que nuestros corazones puedan ser transformados, renovados por la obra de tu Espíritu, para que nuestra mente pueda ser renovada, para que podamos ser capaces de pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, sobre todo, todo lo verdadero. Señor, queremos adorar tu nombre, alabarte, agradecerte por tanta bondad, por tanta misericordia. Y Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que guíes a los hermanos, que bendiga a las familias, que bendiga a los hogares, que bendiga, Señor, nuestro día a día, a partir de mañana, en el trabajo, en el colegio, en el estudio, en lo que tengamos que hacer en nuestro día a día, en el barrio, que realmente podamos honrarte y podamos dar testimonio de la obra tuya. Señor, te agradecemos una vez más, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por la